To you and your baby, we dedicate this film. For nearly 9 months, you will have been providing a snug home for him and supplying food for his rapidly growing body. 9 months is not long in a lifetime, but if you're like the average mother-to-be, when it's nearly over, you'll be ready. In fact, you'll be waiting and waiting and waiting and waiting and waiting. Mi hermana menor igual se embarazó a los 21 años. Fue mucho más espontáneo para ella. Y entonces ahí empecé a sentir que eso de la maternidad, o sea, empieza mucho antes de ser madre. Empezaba ya a causarme muchos sentimientos y cuestionamientos y a pensar muchos en torno a eso. Sobre todo que hay una construcción súper romántica, súper idealista, y así vamos como esa parte del embarazo y de la maternidad, ¿no? O sea, hay una romantización extrema. Entonces, con todos esos, toda esa cultura visual, es que es súper visual también, con la que creces, te imaginas que es así. Claro. Y construyes una idea súper romántica de lo que es tanto el embarazo como la maternidad. Muy romántica, realmente. Y creo que eso es full un problema mucho de la poca información que hay respecto a la maternidad. O sea, como todo está bien, o sea, yo amo a mi hijo y eso no va a cambiar, o sea, no, sí, no va a cambiar, perdón. Pero eso no va a alterar como mis estados de ánimo y el amor lo puede todo. Y que hasta cierto punto, sí, porque los hijos, a mí el Mati me ha motivado un montón a hacer cosas, pero sí era una visión demasiado romántica, o sea, como que todo va a ser lindo, todo va a ser color de rosas, y claro, cuando te topas con los días grises, es que a veces no sabes cómo enfrentar porque dices, oye, no, esto se supone que debía ser todo el tiempo lindo, debía disfrutar todo el tiempo, y hay días en los que simplemente no puedes, o sea, no puedes y tienes que buscar herramientas, tienes que buscar formas de que no se sienta mucho esto tampoco a tu hijo, porque no es la idea, ¿no? Creo yo. Enterarme que estaba embarazada fue un shock muy grande. Lo que primero pensé fue, el papá nos va a dejar, mi familia me va a rechazar, todo mi círculo social se va a alejar. Los que solo se enfocaban en lo externo. Y nunca pensé en mí, en lo que quería o en lo que necesitaba en ese momento. Siempre tuve una idea romántica sobre lo que era la maternidad. Pensaba que sería una etapa deseada y que algún día tener un bebé implicaría sentirme lista para él. Cuando me enteré que estaba embarazada, sentí que le fallé a ese ideal de madre que había imaginado. Entonces, pero sí, sí hay mucho esta idea que, o sea, de que es maravilloso, ¿no? De que es un estado súper bonito, que hay que disfrutarlo, que hay que descansar, disfrutarlo, sobre todo lo que yo escuchaba mucho, que es lo mejor que te pudo pasar, ¿no? Quedarte embarazada, pero no es realmente lo que yo viví, no es lo que yo viví, para nada. Ser madre sí fue para mí algo, buscar la maternidad fue justamente algo bien súper planificado. Creo que lo que no esperaba realmente, en mi caso sobre todo, es el embarazo. Es decir, cómo tú llegas al embarazo y luego cómo es el embarazo, cómo son esos meses, lo que vives tú, lo que vive tu cuerpo. Y creo que más bien las expectativas que tenía, como las bonitas, sí se iban cumpliendo después de haber dado a luz. Fue muy duro realmente, muy duro porque sí me atacaba el miedo, porque la maternidad es una cosa que sí asusta, o sea, te enfrentas a ti, te enfrentas a una sociedad, te enfrentas a tu familia, o sea, a mí me tomó muy de sorpresa la situación. Fue un proceso como un poco difícil al principio como de asimilar si lo quería o no lo quería. Tenía muchos miedos por cómo llevaba mi vida, o sea, no me sentía preparada, digamos, en ese momento. Y cuando yo me enteré, para mí sí fue un shock, porque yo antes de la maternidad era una persona como mucho más activa, o sea, producía para el sistema. Entonces trabajaba
Y para mí eso significó como parar todo, o sea, cambiar mi estilo de vida, mi forma de pensar en muchas cosas. Sí me dio mucho miedo. Yo empecé a hablar con el Mati desde que me enteré y le decía, ve, yo no, te quiero, no me siento lista, de verdad, no me siento lista, pero tú toma la decisión, ¿ya? O sea, si tú quieres quedarte, yo te recibo en mi cuerpo y vamos a ser felices, pero no me siento lista. Y si tú sientes que eso de alguna manera puede afectarte, entonces nos vemos en otro momento. Te quiero, te deseo, pero tengo full miedo, así no me siento para nada lista. Y fueron pasando los días, yo tenía 4 semanas cuando me enteré, entonces obviamente todavía estaba a tiempo de abortar si es que hubiera querido. Siguió pasando el tiempo y solamente empecé a afianzar esta idea de que el Mati estaba creciendo dentro de mí. Decidí abortar. Fue una decisión dolorosa. Tenía 6 semanas de embarazo, estaba a tiempo de obtener un aborto sin complicaciones. Y así fue. Investigué cómo acceder al procedimiento y después de descartar ir a lugares poco confiables, encontré un proveedor de pastillas para terminar el embarazo. Misoprostol. Entendí lo que este medicamento iba a hacer en mi cuerpo, pero tenía mucho miedo de experimentarlo. En ese momento solo escuchaba voces externas que me decían: fue tu error. Esta fue tu decisión, no tienes por qué asustarte. No fue fácil para mí embarazarme. Yo ya empecé como a buscar también especialistas para ver qué es lo que estaba sucediendo. A mí me mandaban a hacer todos los exámenes del mundo y a mi esposo ningún examen. Entonces todos los resultados negativos salían siempre por mi parte. Mientras más joven eres más fértil, tus óvulos son más jóvenes, entonces eso hace que seas más fértil. Pero conociendo esto ahora dices, no es tan sencillo, es mucho más complejo y tienen que alinearse las estrellas prácticamente. Y bueno, entonces funcionó Lucas, que es el 7º embrión. Y a las 6 semanas yo me enteré, me dijeron que estoy embarazada y pasaron 2 semanas, creo yo, y ya estuve interna en la clínica de la mujer, porque empecé con los malestares del embarazo y empezaba con esta idea de que era normal, pero los malestares empezaron a la semana 8 del embarazo y no terminaron hasta el día del quirófano, hasta que dio luz. Se volvió parte de mi vida tener constante miedo de las náuseas. Realmente tenía miedo de estar embarazada. No sabía lo que me esperaba. Y no sabía que era así, que iba a ser así. Porque digo, es muy cómodo hacer una cesárea, es muy cómodo tener una mujer acostada en la camilla para que tú veas bien. Y también el trato deshumanizado a estas mujeres que lamentablemente llegaron en calidad de vulnerabilidad porque no tienen toda la información que se necesita para decir: yo no quiero que me hagas esto no es necesario. La vía que les ponen a las mujeres embarazadas por si necesitaran. ¡Qué dolores! Imagínate tener contracciones. Aparte sentir eso que si medio te mueves te pincha en la mano. Pero está tan normalizado que las mujeres lo ven normal. Yo estoy en un grupo que se llama Ginecología Natural en Facebook. Y una vez una chica publicó como: dime que sufriste violencia obstétrica sin decirme que sufriste violencia obstétrica. Y me puse a leer esos comentarios, Dios mío, quedé horrorizada. Ya, no hagas tanto drama, silencio, no grites, no es para tanto. No es para tanto. Estás entregando, o sea, primero que un médico hace labor de la madre, como si nosotros no supiéramos parir, como si nuestro cuerpo no supiera parir. Pero es más fácil el no, deja, yo lo hago, como en los niños.
no, deja, yo lo hago, es más rápido, me ahorro el tiempo de tener que explicarte, de la paciencia, deja, yo lo hago, porque yo sí sé. Entonces, claro, uno se siente como, chuta, ni para ir sirve. Claro, el trauma de, o sea, me abrieron, me cortaron la vagina cuando no era necesario, tengo un dolor horrible, que no puedo ni verme ahí, y es una cicatriz que voy a llevar toda mi vida de un trauma que no tenía por qué vivir. Primero fueron 6 tabletas debajo de mi lengua y luego de 4 horas 6 más. El cólico fue inmediato y el dolor fue terrible. Me dijeron que no habría complicaciones, pero que si veía que llenaba 3 toallas sanitarias de sangre cada hora debía ir a emergencias. Me dijeron que si iba era poco probable que se den cuenta de que fue un aborto voluntario, pero que era mejor asegurarse de que sea una emergencia real para ir. And then one day, in the middle of things, probably when you least expect it, labor begins. Rhythmically, surely, labor begins. You feel the pains, the labor contractions of the uterus, either low in the abdomen or low in the back, under the flat bone midway between the hips. The rhythm is slow at first. The contractions come every half hour for about 20 seconds. But soon the contractions lengthen, the intervals shorten, and you keep a record. 25 minutes, 20 minutes, 15 minutes, 10 minutes. Me mataba, así. Y eran 5 meses de ansiolítico y él fue disminuyendo, o sea, de una dosis bien grande al comienzo y luego fue disminuyendo. Y a los 5 meses, porque según los estudios hasta los 5 meses podía yo ser tratada con ansiolíticos. Cuando el bebé ya esté de 6 meses para arriba ya no podía recibir ansiolíticos. Entonces lo que tuve que hacer es pasar a antidepresivos. Se superpusieron los antidepresivos, igual con una dosis medio grandecita, hasta ir bajando la dosis y dar a luz. En el medio, entre cambiar del ansiolítico al antidepresivo, tuve unas crisis súper fuertes, muy profundas, y estuve a punto ya de ser internada para terapia de electroshock, porque yo ya no era yo, ya no podía expresarme, perdí la voluntad para cualquier cosa, para caminar, para comer mismo también, y no tenía voluntad para hablar. Entonces esa etapa fue súper dura porque ahí fue, no la pueden dejar sola, porque no puede hacer nada sola. Entonces creo que fue súper duro ese tiempo. Hasta que hasta acordarme, me duele hasta la garganta, que me da ganas de llorar. Entonces ya había días en los que me sentía muy sobrepasada, muy cansada, como de, duérmete por favor que quiero mi espacio, así ya. Entonces unas 2, 3 veces, siendo tan chiquito, claro, colapsé y le grité. Y para mí eso fue como, la cagué así, la cagué. Y claro, el peso de, le grité a mi hijo, se va a traumar, no puede ser, tanto que me esforcé para que tenga un parto respetado, que llegue al mundo y soy yo misma la que le está haciendo esto. O sea, un peso enorme, así de, y después respirar y decir, también te sientes mal, ¿cachas? Y no tienes como, en el día a día, como a quién descargar eso, ¿me entiendes? Y controlar muchas veces toda tu presión para que él esté bien también es como un trabajo muy sobrehumano a veces.
Sí, es difícil realmente. Y esa es una parte también de la romantización de la maternidad, como eh, lo puedes todo, como lo puedes todo porque es tu hijo y cuando le ves la carita todo se te pasa. También te meten esa idea de como eres mala madre porque si es que no le ves, o sea, si es que no te produce esa ternura su carita, entonces no está bien. Y dices, no, o sea, estoy haciendo un trabajo muy duro y es reafirmarte a ti todo el tiempo porque nadie más lo hace, ¿entiendes? La maternidad es algo que, es mamá, tiene un hijo, ya. No es como, hey, gracias, estás haciendo un gran trabajo así. Eso te lo tienes que decir tú todos los días porque sí lo necesitas, o sea, necesitas ese refuerzo, necesitas ese apoyo, escuchar que lo estás haciendo bien porque a veces es muy difícil creértelo. Aunque no tuve complicaciones y el proceso se realizó por completo, fueron 4 días de dolor insoportable y de mucha culpa. A pesar de saber que había tomado la mejor decisión para mí en ese momento, no pude dejar de culparme. No solo por haber abortado, sino por no sentirme empoderada con mi decisión. Ser mujer y estar sujeta a la maternidad no es fácil. Todos te dicen cómo debería ser la maternidad, pero realmente cada mujer la vive a su manera. Por un momento, si dejo de escuchar esas voces de mi interior, reconozco que mi aborto fue un acto de amor. Un acto que va en contra de lo que debería ser una mujer. Un acto que en mi vida significa crear mi propia realidad. Una realidad en la que yo elijo la maternidad que deseo, una maternidad que realmente no lo es. Una no maternidad que desafía lo esperado, que desafía lo obligado. For you and your husband and the baby, it is the beginning of a new era, an era brim full of surprises and happiness. Doctor, dancer, lawyer, president. What will he be? Have you chosen a name for him? Don't forget to telephone the relatives. Are the announcements ready? Don't forget to get cigars and candy for the office. Ah, well, Father will take care of that. Now for a well-earned rest.